Era el año 1842. La ciudad de Londres estaba envuelta en una niebla espesa y misteriosa. La oscuridad parecía tener vida propia, y la gente se movía con cautela por las calles empedradas. Jack Harris, un hombre de 30 años, había llegado a la ciudad ese mismo día de Estados Unidos, escapando de su pasado y buscando un nuevo comienzo. Pero pronto descubrió que la ciudad tenía un secreto oscuro y peligroso. Mientras caminaba por la calle, Jack notó que la gente lo miraba con una mezcla de curiosidad y miedo. Algunos se apartaban de él, como si temieran que fuera a contagiarles algo. Jack se sintió incómodo y decidió entrar en un bar para relajarse. En el bar, conoció a una mujer llamada Sarah, que resultó ser una experta en folclore y mitología, una bella mujer, con una presencia agradable, pero misteriosa y enigmática a la vez. Sarah le contó a Jack sobre la leyenda del hombre lobo, que había estado aterrorizando a la ciudad hacía ya unos meses. Jack se rió de la historia, pero entendió el comportamiento de las personas que notaban que él era extranjero y que sospecharan, pero pronto descubrirá que la leyenda era más real de lo que pensaba. La luz de las farolas apenas lograba atravesar la niebla espesa que envolvía la ciudad, arrojando sombras alargadas y distorsionadas sobre los adoquines húmedos. Jack observaba a Sarah mientras hablaba, su voz suave pero cargada de una advertencia velada. La risa que había brotado de él al principio se fue apagando poco a poco, notando el brillo extraño en los ojos de la mujer y el tono oscuro de sus palabras. Dicen que el hombre lobo aparece solo en noches de luna llena, murmuró Sarah, casi como si le hablara a la misma niebla. No cualquiera lo ha visto y vivido para contarlo, pero aquellos que lo hacen, nunca son los mismos. El ataque deja una marca. Una cicatriz que no solo se lleva en el cuerpo, sino también en el alma. Jack sonrió, algo incrédulo, y miró alrededor del bar. Los pocos clientes presentes parecían absortos en sus propias conversaciones o mirando sus bebidas, como si estuvieran en otro mundo. Sin embargo, notó que algunos también escuchaban la historia de Sarah, sus rostros pálidos y llenos de temor. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? Llevar una rama de plata en el bolsillo. Bromeó Jack, tratando de aliviar la tensión. Sarah no rió. En lugar de eso, lo miró con una intensidad perturbadora. La plata solo lo detiene si logras alcanzarlo antes de que te toque, Jack. Y te aseguro que es más rápido de lo que podrías imaginar. El silencio se asentó entre ellos. Jack bebió el último sorbo de su cerveza, sintiendo que el frío de la ciudad se colaba en sus huesos. Le dirigió una última mirada a Sarah antes de salir del bar, su figura perdiéndose en la bruma de la noche. La idea de que alguien o algo estuviera acechando la ciudad le parecía absurda, pero las palabras de Sarah resonaban en su mente mientras avanzaba por las calles oscuras. La luna llena apenas se distinguía entre la neblina, pero su luz pálida daba al ambiente un tono siniestro y antinatural. Jack caminó varias calles más, sus pasos resonando en el vacío, cuando comenzó a sentir una presencia detrás de él. Se detuvo, girando la cabeza y escudriñando la niebla. Nadie. Solo las sombras danzantes en el pavimento y el silbido lejano del viento. Sintió un escalofrío recorrer la columna y aceleró el paso, decidido a regresar a su hotel lo antes posible. Al doblar una esquina, el sonido de un aullido lejano lo hizo detenerse en seco. El aullido era profundo, gutural, cargado de una tristeza antigua y aterradora. Jack miró hacia los oscuros callejones, buscando alguna señal de movimiento, pero solo encontró la niebla arremolinándose como si tuviera vida propia. Un segundo aullido, más cercano, le heló la sangre y sintió una opresión en el pecho que lo dejó sin aliento. Con los latidos de su corazón resonando en sus oídos, comenzó a caminar más rápido, casi trotando. Sus pasos, antes confiados, ahora parecían arrastrarse en un intento de huir de algo invisible. Sin embargo, algo lo seguía. Podía escuchar el leve crujir de los adoquines detrás de él, el eco de una sombra que se deslizaba por la calle desierta. De repente, un olor intenso a tierra y humedad invadió el aire. Jack se detuvo, incapaz de ignorar la sensación de peligro que lo rodeaba.
giró lentamente, deseando con todas sus fuerzas que fuera solo su imaginación jugando con él. Pero allí, en medio de la niebla, a unos metros de distancia, vio una silueta. No era humana, aunque parecía estar erguida sobre dos patas. Una figura alta, cubierta de pelo oscuro y con ojos que brillaban en la penumbra, lo observaba con una intensidad depredadora. Jack retrocedió un paso, su mente luchando por aceptar lo que estaba viendo. No podía ser real. Sin embargo, el ser dio un paso hacia él, sus garras rozando los adoquines y dejando profundas marcas en el suelo. Una ráfaga de aire frío lo rodeó y Jack sintió un pánico incontrolable se apoderó de él. Intentó correr, pero el miedo lo paralizaba. Finalmente, logró moverse, sus pies tambaleándose mientras intentaba escapar de la criatura. Escuchó detrás de él el sonido de un gruñido bajo y amenazante, como el aviso de un animal salvaje a punto de atacar. El ser lo seguía, sus pasos pesados resonando a cada zancada. Jack tropezó y cayó de rodillas, sintiendo el frío del suelo en sus palmas y el sabor del miedo en su boca. De repente, sintió un tirón en su hombro. Un dolor agudo y desgarrador lo atravesó, y el calor de su propia sangre comenzó a humedecer su camisa. La criatura lo había alcanzado. Con un último grito de desesperación, Jack intentó liberarse, pero el peso y la fuerza de su atacante eran abrumadores. Jack forcejeó, sintiendo las garras de la criatura hundirse en su hombro, desgarrando carne y tejido. La oscuridad parecía volverse más densa alrededor de ellos, y sus gritos se ahogaban en la espesa niebla que envolvía la calle. La figura monstruosa emitía un gruñido bajo, casi como un ronroneo de satisfacción. Jack sintió que su cuerpo se debilitaba, cada latido bombeando dolor a través de su herida abierta. De repente, algo en el callejón pareció captar la atención de la criatura. Esta soltó a Jack, dejándolo caer al suelo mientras se giraba hacia la fuente de un nuevo sonido, un eco suave, como el tintineo de un metal golpeando el adoquín. Con dificultad, Jack alzó la vista y vio una figura emerger de las sombras. Era Sarah. Sostenía un cuchillo de plata, que brillaba con un fulgor frío bajo la tenue luz de la luna. «Aléjate de él», gritó Sarah, su voz cargada de determinación. El hombre lobo emitió un gruñido de advertencia, sus ojos brillando de furia y hambre. Pero Sarah no retrocedió. Dio un paso hacia adelante, con el cuchillo firmemente en mano, y en un movimiento rápido, lanzó el arma directo hacia el pecho de la criatura. El cuchillo atravesó el aire y se clavó profundamente en el torso del monstruo, que soltó un alarido desgarrador mientras retrocedía tambaleante, su figura comenzando a temblar y retorcerse. La criatura cayó de rodillas, su cuerpo convulsionando y transformándose en algo extraño e inhumano, hasta que finalmente se desplomó. Donde antes había estado el hombre lobo, solo quedaba el cuerpo de un hombre pálido y exhausto, con el rostro torcido en una mezcla de dolor y resignación. Sarah se acercó a Jack, ayudándolo a levantarse. Él la miró, sin palabras, intentando procesar lo que acababa de suceder. Apenas podía sostenerse de pie, pero el horror en sus ojos hablaba más que cualquier grito. ¿Quién? ¿Qué era eso?, preguntó Jack con voz quebrada, tambaleándose mientras Sarah lo ayudaba a mantenerse en pie. Sarah lo miró, el miedo y la compasión en sus ojos visibles incluso en la penumbra. «Ese era uno de los nuestros», murmuró. «Alguien que se dejó consumir por la maldición». Jack frunció el ceño, apenas comprendiendo sus palabras. El dolor en su hombro era intenso, palpitante, y comenzaba a sentirse extraño, como si algo ardiente fluyera en su sangre. Sarah observó la herida, su rostro palideciendo al ver los profundos surcos dejados por las garras de la bestia. «No». Sarah retrocedió un paso, el horror en su rostro evidente. «¿Qué?», preguntó Jack, incapaz de comprender. «¿Qué me sucede?». Sarah apartó la mirada, su voz se llenó de tristeza. «La maldición se pasa con una mordida o un arañazo. Ahora, eres uno de ellos, Jack. Te has convertido en lo que acabas de ver».
Jack sintió una oleada de frío recorrerlo mientras intentaba comprender lo que ella decía. En ese momento, un dolor desgarrador lo atravesó desde su hombro hasta cada nervio de su cuerpo. Cayó de rodillas, gritando, mientras su piel se endurecía y sus huesos comenzaban a crujir. Sarah lo miraba, impotente, sabiendo que no había forma de detener la transformación una vez que comenzaba. Mientras Jack gritaba y se retorcía en el suelo, su cuerpo comenzó a cambiar. Sus manos se alargaron, sus dedos se curvaron en garras, y un manto de pelaje oscuro comenzó a cubrirle el cuerpo. Los ojos, una vez humanos, se volvieron feroces y dorados, llenos de una ira animal que no podía controlar. En pocos instantes, el hombre que había sido Jack desapareció, y en su lugar estaba la bestia, una criatura rabiosa y hambrienta. Sarah retrocedió, la tristeza y el miedo mezclados en su rostro. Sabía que no podía hacer nada más por él. La criatura, que alguna vez fue Jack, la miró con una mezcla de furia y desesperación. Un aullido desgarrador rompió el silencio de la noche, resonando en la ciudad envuelta en niebla, y antes de que Sarah pudiera reaccionar, el hombre lobo desapareció en las sombras de Londres, como una pesadilla acechando las calles. Esa fue la última vez que alguien vio a Jack Harris en su forma humana. Consejo del encapuchado: recuerda suscribirte.